Hola a todos, sean bienvenidos a la presente sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos como presentador a un invitado interno del grupo, digo, no del grupo, sino del Instituto de Ingeniería, y su nombre es el doctor Enrique Guzmán Vázquez. Les voy a leer un poco de él antes de empezar la presentación. Enrique Guzmán es ingeniero mecánico eléctrico por el TEC de Monterrey. En 2009 se doctoró con mención honorífica en la Facultad de Ingeniería bajo la dirección del doctor Yuri Perusov. Posteriormente realizó dos doctorados, el primero en el Departamento de Reología del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y el segundo en el Departamento de Dinámica de Vórtices y Flujos Turbulentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Técnica de Eindhoven, Países Bajos. A su regreso se incorporó al Instituto de Ingeniería del UNAM para cerrar la línea de investigación relativa a los flujos multifásicos. Actualmente se desempeña como investigador titular A en la Coordinación de Ingeniería de Procesos Industriales y Ambientales del INGEN y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo miembro activo de la Sociedad Mexicana de Física. Entre los años 2021 y 2023 fue presidente de la División Dinámica de Fluidos de dicha sociedad. Y bueno, el día de hoy el título de la plática es Flujos multifásicos del análisis de datos a métodos de aprendizaje automático, para ver justo qué tipo de metodologías podemos compartir en dos ramas tan distintas relacionadas con el uso de pues, el análisis de datos. Y sin más, cedo la palabra al doctor. Adelante, doctor Enrique Guzmán. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todo el grupo de Ingeniería Lingüística por esta generosa invitación que me hacen, en particular a ti, Sergio, y al doctor Gerardo Sierra por el detalle de haberme invitado. Eso lo agradezco mucho. Si quieres, comparto mi pantalla para iniciar la presentación. Por favor. No sé si se ve. Se ve perfecto. Adelante. Sí. Bueno, yo voy a hacer una especie de revisión cronológica en la que amplío unos resultados que di a conocer hace poco en la reunión informativa anual del instituto y también tomando antecedentes de una presentación que di en el Congreso de Modelado Matemático y Simulaciones Numéricas que organiza la Facultad de Ciencias. Y entonces esto me sirve para dar un preámbulo. Entonces les voy a mostrar, digamos, la forma convencional en la que abordamos los problemas, el análisis de los problemas de flujo multifásico y por qué razón nos vimos en la necesidad de empezar a considerar estas técnicas del análisis de datos y más recientemente de los métodos de aprendizaje automático. Entonces, primero tengo que reconocer que no es un trabajo mío, es un trabajo conjunto, es un trabajo de un grupo de personas. Ustedes conocen algunos, por ejemplo, al doctor Fernández Sayas, que es el decano del grupo, el doctor Palacio, con quien colaboro estrechamente en este tema de los flujos multifásicos, el doctor Alejandro Rodríguez, y muy particularmente quiero destacar la participación de Lisette Torres en los estudios que estamos haciendo. También están participando los postdocs, desde luego, pues está Wasila, está Jonathan, y estudiantes, pues está la estudiante de doctorado. Mostraré un poco del trabajo de ella hacia el final, y otros estudiantes más jóvenes como Alberto y Alonso. Para dar un poquito de contexto, y que tengamos una noción de lo que son los flujos multifásicos, pongo aquí estas imágenes. Vean ustedes que los flujos multifásicos están presentes en la naturaleza. Por ejemplo, las tres imágenes de arriba son todos procesos naturales, y también en sistemas creados por el hombre, por ejemplo, los que están abajo, en sistemas industriales y en sistemas experimentales. Es importante reconocer también que los flujos multifásicos transcurren en una diversidad de escalas muy grande. Por ejemplo, la primera imagen de la superior izquierda, pueden ustedes ver una foto de satélite de el movimiento de plancton en el Océano Pacífico, por ejemplo. Esas son fotos de satélite. Entonces estamos hablando de la confluencia de diferentes tipos de sustancias en una misma región espacial. En el centro ven ustedes una escala más pequeña, pero que sigue siendo grande. Es un volcán. De hecho, es una explosión del volcán de Colima. Esa es una foto de un fotógrafo mexicano que ganó premio internacional por esta foto.
y es espectacular. Aquí tenemos una explosión volcánica en la que salen todo tipo de sustancias, sale lava, sale roca, salen gases y una serie de cosas. Entonces, esto es un flujo multifásico clásico. En el cuerpo, adentro del cuerpo, nuestra sangre también es un flujo multifásico y el hecho de que estemos vivos responde a que la reología de la sangre, por ejemplo, en la red capilar es distinta de la reología en los grandes vasos y eso se debe justamente que estas estructuras que no son parte del plasma se organizan de una forma específica en los vasos cuyo diámetro es comparable con el diámetro de estos glóbulos, ¿no? Entonces, los flujos multifásicos son importantes en todos estos ámbitos. Los hábitos industriales, desde luego, vean ustedes que también tenemos diversidad de escalas y diversidad de aplicaciones. En la foto del centro, por ejemplo, pueden ver ustedes un Lab on a Chip, es un microdispositivo que se ve pues esencialmente al microscopio. Y hay sistemas grandes. Aquí les muestro ya ejemplos concretos de cosas que hemos hecho. Por ejemplo, esta es una investigación aplicada para un proceso industrial que se hizo en colaboración con la Facultad de Química. Y lo que ven ustedes aquí es un proceso de templado. Es un proceso templado con un contraflujo. Y entonces, en el centro, en la primera imagen de arriba, ven ustedes una probeta que entra al rojo vivo prácticamente, a más de 800 grados centígrados, a un fluido que está circulando. Y esto que ven ustedes, que parece una piel arrugada, en realidad es una capa de vapor de agua. Y esa capa de vapor de agua se ondula y tiene una dinámica especial que después va cambiando, se acaba rompiendo y se genera un frente de mojado y después viene un centro de nucleación de burbujas con una dinámica especial. Y todo esto es relevante porque los coeficientes de transferencia de calor cambian dependiendo del régimen en el que se esté. No da lo mismo el régimen de flujo en la primera imagen que en la segunda que en la tercera. Y eso se ve clarísimamente aquí, cómo cambia el perfil de temperaturas según va transcurriendo el tiempo y suceden todos estos procesos. Es tan relevante para la industria saber estas cosas que el artículo que publicó Roberto Reséndiz, el estudiante de doctorado de la Facultad de Química, ganó un premio internacional por este asunto. Más recientemente, con colegas del instituto, un colega del instituto que está en Punta, allá en Monterrey, hemos estado estudiando un proceso bioinspirado. Esto es muy interesante porque tomamos ejemplos de la naturaleza para tratar de pensar o discurrir en procesos de flujo que pueden tener alguna utilidad. Les voy a mostrar ahora un video, pero en las imágenes de la derecha, hay 4 imágenes, verán ustedes una secuencia de 2 imágenes en la fila de arriba. Ahí lo que ven es un campo de velocidades. Ven una pinza, esto es una especie de pinza que ahora la van a ver funcionar. Se cierra y proyecta el fluido hacia adelante. Y esto es digamos, es una inspiración en el proceso que ocurre cuando un crustáceo pequeñito que se llama camarón pistola, tiene un nombre, por supuesto, un nombre distinto desde el punto de vista científico, pero coloquialmente se le conoce como camarón pistola, usa este mecanismo para diferentes cosas, por ejemplo, para cazar o para atraer pareja o para disuadir a sus enemigos de que se acerquen a sus depredadores, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado este proceso para hacer incidir este chorro sobre placas metálicas con el fin de cambiar las características químicas en estas placas. Y ustedes pueden ver a mano izquierda 2 gráficas. Una muestra el voltaje que se genera sobre la placa y es un voltaje localizado cuando incide el chorro. Y pueden ustedes ver en la imagen de abajo la corriente. También se induce una corriente. Y en las 2 fotos de abajo ustedes pueden ver los efectos que causan eventualmente estos impactos. Ahora les muestro el video. Es un video tomado con una cámara de alta velocidad. Están observando la pinza que desciende rápidamente, comprime el fluido en esa cámara que se forma atrás y de pronto produce este flujo cavitante. A lo mejor no lo saben, pero en el momento de la cavitación, en cada una de estas microburbujas que se ven ahí, se alcanza una temperatura que es igual a la temperatura que hay en la corona solar. Estamos hablando de una cantidad de una presión realmente descomunal y de una temperatura realmente descomunal. A nosotros, más, digamos, cotidianamente nos interesa estudiar el problema de la producción de hidrocarburos. En el contexto nacional esto es muy importante. Hay que recordar que mi actividad
está orientada a resolver problemas de la industria y en particular de la industria petrolera. Aquí tienen ustedes una foto de un sistema de producción costa afuera. Este me parece que es el activo Acatún alfa permanente, que está produciendo crudos de alta viscosidad. Eso quiere decir que si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, que los crudos, en vez de fluir como esto que está aquí, una cosa viscosa pero que fluye, se comportan como el otro, que es una cosa muy viscosa que no quiere fluir fácilmente, se comporta casi como una pasta. Este es un problema importante para nosotros porque nuestras reservas globales de crudos pues, son muy grandes y son de este tipo. Aproximadamente el 60% de las variedades de aceite nacionalmente producidas son de estas variedades pesadas y extra pesadas, ¿no? Entonces es un problema económicamente importante para nosotros, pero también en otros países. Por ejemplo, es un problema importante en Canadá, es un problema importante en Colombia, es un problema muy importante en Venezuela, en Rusia, en fin. Incluso en los países árabes empieza a ser un problema importante. Entonces, aparte de que los fluidos no quieren fluir fácilmente, como en este caso que se ve arriba, que ya lo mostré antes, la reología de los hidrocarburos es mucho más compleja, es multifásica siempre en esencia, y ustedes pueden ver abajo eh, una especie de bloque de hielo, es un tapón de hielo, es un hielo especial que se forma cuando se produce gas metano en presencia de agua y, por ejemplo, centros de nucleación, como pueden ser granos de arena. Entonces, esto va a suceder sí o sí porque los hidrocarburos, como este, por ejemplo, estos gases, se producen a una temperatura y una presión específicas, pero según van ascendiendo a la superficie, atraviesan, se van enfriando, se van despresurizando y atraviesan curvas de equilibrio que hacen que se formen cristales y estos cristales crecen, se aglomeran y efectivamente forman un bloque de hielo que obstruye todo. Esto es un problema muy difícil de resolver, es complejísimo, pero son flujos multifásicos. Entonces ustedes han visto con esto un poquito se dan una idea de la complejidad que hay asociada a todo esto. Para estudiarlos, entonces, hemos desarrollado una infraestructura experimental importante aquí en el instituto. Tienen aquí dos imágenes de laboratorio de flujos multifásicos y una instalación también que se usó hasta hace muy poco por el maestro Eduardo Rodal para estudiar golpes de ariete que de efecto producen en algún momento una ebullición, una especie de ebullición, es una especie de cavitación con vapor de gas y aire que configuran un flujo multifásico que dura muy poquito tiempo y también tiene un colapso similar al de la cavitación que vieron hace un momento en el video. También pueden ver una instalación con tubos azules. Esa es la instalación de la doctora Cristina Verde, donde se estudian fugas. Y a mano derecha pueden ver la instalación de flujos multifásicos, que es donde estudiamos estos procesos para la industria petrolera. Para que se den una idea de cómo son los flujos bifásicos de alta viscosidad, tengo estos tres videos. Son tres procesos que ocurren en diferentes regímenes de flujo, de menor a mayor severidad, y pueden ver que están tomados a diferentes tasas de muestreo con una cámara de alta velocidad. El primero es un flujo muy lento, suave. Hay una burbuja de Dumitrescu bastante bien definida, con un frente mezclado y unas características generales bastante claras, bastante simples de analizar. Y después tiene un flujo mucho más severo, con un frente mezclado totalmente irregular y caótico. Y esto es muy difícil de analizarlo. Y después tiene un proceso severísimo. Este está tomado a más de 10.000 cuadros por segundo. Y pueden ustedes ver el contraste que hay. Entonces, estudiar estos flujos es realmente muy complicado. Ahora, daré algún detalle técnico, pero no mucho. Nada más es para dar una idea de lo que estoy tratando de decir, porque tradicionalmente lo que hacemos es abordar esto desde el punto de vista de modelado directo. O sea, nosotros vamos a las leyes fundamentales de conservación, empleamos métodos como métodos de integración, por ejemplo, aplicaciones de la regla de Leibniz, de la regla de integración de Leibniz, que nos permiten producir ecuaciones de conservación o más bien de balance, unas ecuaciones de transporte sería más correcto decir. No voy a entrar en detalles, las pongo aquí simplemente para que vean que son complejas y lo más esencial es que esto que está aquí abajo, esta sola ecuación que está aquí en realidad no es una sola ecuación, representa un conjunto completo de ecuaciones diferenciales no lineales. Esa es la gran complejidad de esto, que además están acopladas y tienen un montón de términos fuente, como ustedes pueden ver ahí. Hay dos de ellas que pueden ser multidimensionales, entonces tenemos un espacio paramétrico que crece rápidamente, con todo tipo de complejidades.
Por ejemplo, esta es una pictorización de un flujo con bloqueamiento hidrodinámico clásico, donde el líquido se arregla de una manera, el gas se arregla de otra manera, y esto va, digamos, satisfaciendo las leyes de conservación, y en particular la configuración es la que garantiza que la energía es mínima en el sistema. Pero vean ustedes, con base en los videos que les mostré, que si quisiéramos estudiar este flujo, tendríamos que conocer la función que define esta superficie para poder establecer el movimiento o la cinemática de esa superficie, y eso hace prácticamente imposible hacer un modelado total, ¿no? Las ecuaciones, como dije antes, son no lineales, eso complica doblemente la cosa, la hace mucho más difícil. Y además tenemos, en el formato en el que las presenté hace un momento, tenemos que considerar que normalmente recurrimos a promediados de algún tipo. Por ejemplo, promediados de tipo espacial, y eso implica pérdida de información espacial, y promediados temporales. Y eso es mucho más importante para mí porque elimina la información sobre las fluctuaciones, y el resto de la plática la voy a focalizar sobre las fluctuaciones realmente. Entonces, el otro aspecto es esto que decía yo, que el espacio paramétrico es gigantesco. Tenemos que poner por cada fase un conjunto de 9 ecuaciones diferenciales con un montón de términos fuente que necesitan ser modelados de manera independiente. Entonces, esto crece en complejidad rápidamente. No obstante, en el pasado, o hasta hace no mucho tiempo, hemos tenido algún éxito modelando directamente. Aquí ven ustedes un experimento y una simulación hecha con un modelo que se produjo para analizar el bloqueamiento hidrodinámico con bloques cortos y bloques largos para la industria petrolera. Y vean que el acuerdo entre las simulaciones y el experimento es bastante razonable. Por supuesto, hay efectos no lineales, como la ruptura, por ejemplo, por inestabilidad de las colas de los bloques hidrodinámicos que causan un corrimiento en la frecuencia, pero que se restablece pocos ciclos después. Y los bloques hidrodinámicos largos, aquí se ve con más claridad que no se reproducen necesariamente todos los aspectos, todos los detalles del flujo, y entonces va quedando siempre la idea de que no vemos todo lo que queremos ver, aunque podemos explicar con bastante precisión muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, pudimos desarrollar una solución viable para la industria petrolera, muy interesante porque eh, con base en las ecuaciones pudimos determinar las condiciones en las que podíamos atenuar prácticamente a la mitad las fluctuaciones de la presión, que son estas curvas que ven ustedes aquí en esta imagen. Si diseñábamos un sistema de bombeo neumático que tomaba los elementos ya instalados a bordo de las plataformas petroleras del anillo de bombeo neumático, podíamos canalizar una cierta cantidad de gas a la base del tramo del ascendente, a la base del tramo ascendente para la producción de hidrocarburos. Y entonces, 2 años después, se hizo el experimento y efectivamente se confirmó esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que para nosotros es muy importante predecir. Hacer experimentos es muy costoso, entonces vamos por la vía de modelado y de las simulaciones para ahorrar dinero. Fundamentalmente es por eso. Apunto nada más para terminar este detalle que la solución propuesta, si ustedes ven esta gráfica, este histograma, perdón, este histograma, Y, o sea, sí, o sea, sí pasa, pero perdón, sí. No, Entonces, nada, puedes continuar. Un error de audio. puedo, Adelante, puedo, puedo, discúlpame. sí, correcto. Nada más decía que la solución, fíjense, este trabajo puede ser muy útil cuando se hace bien. No quiero decir que yo lo haga bien todo el tiempo, pero este me salió bien en particular. Permitió ahorrarle a la industria un montón de dinero. Fíjense que la solución que tenía prevista Pemex representaba en costos directos alrededor de $3,5 millones, y por costos indirectos alrededor de $12 millones, que hay que sumar estas dos columnas, la verde con la amarilla, por cada uno de los pozos que están con este problema, que en aquel momento eran alrededor de 200 pozos. Entonces estamos hablando de un dineral. Nuestra solución propuesta pues costaba cualquier cosa, no llegaba ni a $500,000. Entonces, ese es un poco el impacto de tener capacidad predictiva, de poder configurar una solución viable. En este punto se produjo lo siguiente. Aquí tengo conciencia por primera vez de los efectos no locales de los flujos multifásicos. Es una cosa que ya se sabía, por supuesto, pero yo no lo sabía en ese momento. Yo tenía conmigo la visión que había aprendido en la facultad como ingeniero
de que los flujos son monofásicos. Y eso es absolutamente falso. Como ya les mostré al inicio, los flujos multifásicos son realmente los que ocurren y los flujos monofásicos son una idealización. Entonces, esta gráfica, que fue resultado del trabajo que les acabo de mostrar, de la aplicación de las ecuaciones, nos permitió entender que existen los efectos o la no localidad de los efectos y esta gráfica me permite compararlos, me permite establecer lo que quiero decir. Normalmente los sistemas de producción se diseñan haciendo caso, haciendo uso de estos mapas de patrones de flujo y para los gastos previstos que se miden, digamos, en un punto de la tubería, que no tiene nada que ver con el punto en donde se presenta el fenómeno, pues establecería, por ejemplo, que el punto de diseño está aquí, en la zona verde, aquí está en la zona limítrofe de este cuadro verde. El rectángulo este lo que representa era nuestro intervalo experimental, pero el flujo, según la convención de diseño, debería estar aquí todo el tiempo. Y lo que nosotros descubrimos con nuestro estudio es que en realidad el estado del flujo está haciendo una transición entre dos estados, entre dos subestados. Entonces está transitando del estado A al estado B, dependiendo de dónde esté yo parado. Entonces esto introduce la noción de que los flujos multifásicos tienen efectos no locales importantes. Y a partir de ahí me metí yo en la cabeza que mi misión es entender los efectos no locales del flujo. Y eso no es fácil estudiarlo con un ataque directo vía las ecuaciones, porque es difícil integrarlas. Entonces eso dio pie a que empezáramos a mirar con más detalle las series de tiempo. Entonces aquí ingresamos directamente en el análisis de datos, tal cual. Empezamos con lo más obvio, que era la caracterización de las presiones, porque nosotros disponemos de una cantidad bastante considerable de mediciones de presión que vienen de los transductores. Y entonces, piensen ustedes que estas imágenes que ven aquí son una especie de matriz que representa los flujos, es decir, el flujo de gas, por ejemplo, crece de izquierda a derecha y el flujo de líquido crece de arriba a abajo, y entonces, por ejemplo, podemos ver el efecto en la presión, el efecto que tiene, por ejemplo, que yo incremente el flujo de gas en la presión, vean cómo se va incrementando la frecuencia, van cambiando y además van cambiando las amplitudes, ¿no? Pasamos de algo que es más o menos regular a una cosa que es más irregular, y si yo aumento el líquido, cambia dramáticamente la apariencia de estas series de tiempo, y si cambiamos las dos cosas al mismo tiempo, es decir, si nos movemos por la diagonal, pues vean ustedes el efecto, realmente cambia todo eh, de manera muy, muy complicada de estudiar, es no lineal todo, y eso complica las cosas. Entonces, empezamos por lo obvio, empezamos por una caracterización estadística de las presiones y nos paramos en diferentes puntos del sistema de transporte, o sea, del conducto, para analizar estos flujos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos por grupos de nueve imágenes, representando la matriz que acabo de escribir, incrementando el flujo de gas así, incrementando el flujo de líquido así, y vean cómo se comporta la distribución de presiones, es decir, la presión promedio y sus fluctuaciones, cómo van cambiando de un punto a otro y cómo van cambiando con el flujo. Entonces pueden ver que en algunos casos, por ejemplo, como en el primer cuadro de cada grupo, en este y en este, pues hay más o menos algo de regularidad. Se puede ver, por ejemplo, una distribución más o menos normal, o sí, una especie de distribución normal, que luego se sesga en algún otro punto, por ejemplo, ¿no? Pero en conclusión, lo que queda aquí a la vista es que no es trivial establecer el carácter, el comportamiento de estas presiones según me voy parando en diferentes puntos del sistema. Y debo insistir en que aquí cada uno de estos cuadros son análogos en el sentido de que corresponden al mismo experimento. Entonces estamos viendo que aunque yo tengo registrado unos flujos en un cierto punto que producen unas ciertas características de presión, en otro punto esas características son totalmente distintas. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a mirar con más detalle la cosa. Fíjense, por ejemplo, en estas imágenes, en las subgráficas que están arriba, estas curvas son el despliegue en el tiempo de la presión y sus fluctuaciones. Y si comparamos, esto corresponde al mismo experimento, pero parado en dos puntos distintos de la tubería. Si comparamos la serie de tiempo, pues es difícil definir si hay alguna relación entre estas dos series de tiempo. Y lo mismo pasa si miramos las fluctuaciones
de la presión en términos de la frecuencia. Si cambiamos al dominio de la frecuencia, que son las dos imágenes que están a mano izquierda, las dos curvas que están a mano izquierda, pues también es difícil verlo ahí. Sin embargo, cuando las combinamos, cuando hacemos estos espectrogramas, así se llaman, podemos ver con más claridad que en ciertos momentos, por ejemplo, en la primera imagen, aquí en la izquierda, eh, por ejemplo, entre 65, 70 segundos hasta 120 segundos, se excita una banda de frecuencias que están alrededor de 0.05 Hz, ¿no? Sin embargo, si me muevo a otro punto de la tubería, veo que se desdobla esa banda y entonces tenemos aquí como una partición, una doble excitación a muy bajas frecuencias, entre 0 y 40 segundos, y de 60 a 80, nuevamente un pedacito que está alrededor de 0.5, después prácticamente se excita otra vez abajo y después otra vez arriba. Entonces, para el mismo experimento, para el mismo flujo, cambia dramáticamente esta historia. Entonces, eso nos dio la pauta para analizar, tratar de cambiar la forma en la que se hacen estos mapas de patrones de flujo, que son digamos, los de uso clásico en la industria, para tratar de ver de otra manera los flujos, sobre todo en alta viscosidad, porque lo que tenemos en alta viscosidad son familias completas de intermitencia. No tenemos todos los patrones clásicos, no tenemos, por ejemplo, las transiciones de flujo estratificado a flujo ondulado y a flujo bloqueado por inestabilidades de la interfase. No existe esto. Aquí es otro régimen muy distinto. Pero sin ánimo de aburrirlos, aquí pueden ver ustedes nuevamente la matriz. Ahora está representada en términos de espectrogramas. Cada uno de estos tres grupos corresponde a la misma secuencia de experimentos, pero vista en tres puntos distintos de la tubería. Entonces pueden ver ustedes que no se parece nada, o sea, para cuadros que son análogos, o si quieren decirlo de otra manera, como homólogos, se corresponden con respecto al experimento, pues ven ustedes que no guardan prácticamente una relación, no hay una relación obvia. Lo que es una banda excitada en un punto, en otra se desdobla, por ejemplo, aquí en el centro, pues vemos claramente que es muy difícil analizar de esta manera. Entonces lo que hicimos fue entrar por la vía del análisis estadístico de datos. Entonces hacemos en este caso un análisis de fluctuaciones sin tendencia, el famoso Trended Fluctuation Analysis, que básicamente es un tratamiento convencional que se integra a la serie de tiempo, se analiza la varianza de las fluctuaciones de presión en función de una escala. Y este factor de escala no es otra cosa que una ventana de análisis y se puede hacer un barrido, digamos, en términos de un número finito de ventanas que permiten incluir más o menos datos experimentales. Lo interesante de este asunto es que sucede que estas fluctuaciones tienen una relación fractal con respecto a la ventana y entonces la razón de complejidad, que no es otra cosa que la dimensión fractal, es lo que salta a la vista y podemos hacer el mapa en términos de la dimensión fractal en lugar de hacerla en términos de las velocidades superficiales como siempre se hace. Vean ustedes que esta relación fractal no es más que una relación de la complejidad de las fluctuaciones con respecto a la escala en la que se las miran. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que si mapeamos, si hacemos un mapeo de la dimensión fractal, nuevamente aquí tenemos las matrices de flujo, vean, aquí están los gastos de gas, aquí están los gastos de líquido, o los flujos de líquido. Visto, estos tres grupos corresponden a los mismos gastos, pero en tres puntos distintos de la tubería. Lo que vemos es lo siguiente, por ejemplo, este cuadro amarillo, el punto 72, si yo me paro en un punto lejano de la entrada, por ejemplo, en el punto 2, o entre los puntos 2 y 3, mejor dicho, veo que son amarillos los dos. Eso quiere decir que si yo veo una fluctuación positiva de la presión en el punto 2, o entre el punto 2 y el punto 3, eso se debió a que yo vi esa misma fluctuación, o está correlacionada directamente con una misma fluctuación en el punto 1, ¿no? O entre el punto 1 y el punto 2. No obstante, entre el punto 3 y el punto 4, por ejemplo, eso ya no lo veo. Entonces, no puedo identificar una fluctuación en el punto 1 y asociarla a una fluctuación en el punto 4, por ejemplo. En el punto 4 se transforma esto en ruido realmente y es un ruido de alguna especie. Tenemos varios tipos de ruido. Entonces, dependiendo del valor de la dimensión fractal, pues tenemos una clasificación específica en términos de ruido. Y eso nos permite remapear o tener un mapa un poco más claro de lo que está ocurriendo a nivel de las familias de intermitencia. Entonces, esto es lo que hicimos para empezar a analizar estos flujos desde el punto de vista de los datos.
Pero luego surgió un problema todavía más complejo que es, y eso vino por cuestionamientos de los árbitros, porque eventualmente iba a suceder, que no decíamos mucho sobre las fracciones volumétricas locales, es decir, cuánto líquido y cuánto gas hay en ese punto, ¿no? Comento aquí rápidamente que en este diagrama de la instalación experimental, por ejemplo, cerca del punto 2 y del punto 3 tenemos instalados dos sistemas de tomografía computarizada que permiten, a través de unos sensores eléctricos, obtener una imagen de la fracción de vacío y de la fracción de líquido que ocupan esa área específica, y esto se puede resolver en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tomamos la ley de conservación de masa y hacemos un promediado en el área, a partir de esta información podemos saber cuánto flujo de masa está pasando por ese punto en un momento dado. Y aquí ven el resultado, una reconstrucción volumétrica de lo que hace el tomógrafo para 3 diferentes experimentos, y esta es la morfología que tiene. Pero más allá de la morfología, lo que importa Me dieron es un esto. flashback. Lo que importa es esto. Lo que importa es que nosotros tenemos una medición de la presión y tenemos que asociarla a una medición de la fracción de vacío, que es lo que está abajo. Aquí tenemos dos realizaciones experimentales, o sea, la primera columna es una y la segunda columna es otra, y ahora vienen acompañadas las fluctuaciones de presión, que son las dos gráficas de arriba, o las fluctuaciones de la fracción de vacío o la fracción volumétrica local del líquido, que es el complemento, que están abajo. Entonces, el problema es cómo correlacionamos estas dos cosas. Tenemos que encontrar una relación entre ellas, porque mi objetivo es que si yo mido la presión, pueda decir algo acerca de cuánto líquido hay en ese punto específico, en ese momento. Entonces, el problema se ve agravado por lo siguiente. Aquí, por ejemplo, ven 3 imágenes, 3 gráficas. En verde, arriba, ven la curva de fracción volumétrica de líquido, y en rojo ven la curva de presión. Si calculamos las densidades espectrales cruzadas, nuevamente abajo corresponden en rojo y en verde las de líquido y las de la fracción volumétrica de líquido, y su cociente, que es la azul, y que está amplificada en la imagen de hasta abajo, si hubiese alguna congruencia, alguna coherencia, mejor dicho, más técnicamente correcto, si hubiese alguna congruencia entre estas dos en frecuencia, aquí tendría que aparecer un pico muy significativo, un pico claro de este cociente, y no lo vemos. En realidad lo que vemos es un múltiple de picos, entonces tenemos una banda excitada en diferentes momentos. Entonces es muy complicado decir que puedo encontrar una relación, puedo identificar o asociar de alguna manera a esta presión una cantidad de líquido. Eso nos llevó entonces, nos mete de entrada o de lleno al tema de los métodos de aprendizaje automático. Aquí hago el primer ensayo con una base de datos que tenía antigua, que ya habíamos manipulado muchísimo, le habíamos, hasta donde habíamos podido, le habíamos sacado todo el jugo que nos permitían las técnicas convencionales. Y yo decidí entrarle a este asunto por la vía de las redes y los clasificadores. Entonces, aquí desplegamos los datos experimentales en bruto, los hemos codificado por color para hacer más fácil su identificación, pero lo que quiero que vean es que tienen una cierta estructura en general. Y entonces eso permite o abre la puerta para clasificarlos mediante alguna técnica, por ejemplo, alguna técnica de vecinos cercanos o promedios, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí lo que está desplegándose es la fracción de líquido, que es el eje de las ordenadas, como función de la presión normalizada, que es el eje, que son las abscisas, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle de esto porque es muy simple, me reservo el detalle para lo que siga un poco más adelante. Pero lo que quiero decir es que si aplicamos uno de estos algoritmos, efectivamente puedo separar en grupos o en cúmulos los datos experimentales con mucha eficacia. Eso es muy interesante porque efectivamente puedo distinguir una realización experimental de otra. Y eso abre la puerta eh, pues para hacer todo tipo de consideraciones de diseño. Entonces, quedaba abierta la puerta porque clasificar no es suficiente para nosotros. Nosotros, como yo les he dicho desde el principio, lo que queremos es predecir. Queremos saber cuánto va a haber de alguna cantidad específica en un momento dado si yo hago un cambio operativo en el sistema. Por ejemplo, si yo aumento los flujos, aumento la producción de lo que sea, puede ser de hidrocarburos, por ejemplo, pues aumenta la presión. ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces necesitamos predecir
o tener un estimador de la fracción de vacío o de la fracción volumétrica local del líquido. Y para eso desarrollamos una red neuronal convencional. Vean ustedes que esta es una arquitectura clásica con 3 capas internas. La arquitectura aquí fue determinada con 8, 4 y 2 neuronas. Tiene una sola capa de salida. Las neuronas fueron activadas con un rectificador lineal unitario que, bueno, no es idóneo desde el punto de vista matemático porque es discontinua en la derivada, pero es muy eficaz es muy económico en términos de cómputo. Y esto nos permitió obtener una estimación de la fracción volumétrica local promedio. Esta estrella que ven ustedes aquí en cada uno de estos grupos, en cada uno de estos acumulaciones, es la predicción y vean que efectivamente tiene una tendencia concreta. Pero a mí eso no me satisfacía mucho. En realidad, si ustedes se dan cuenta, tenemos una densidad de puntos más alta abajo que arriba. En el centro tenemos menos puntos. Entonces hay una distribución efectiva aquí que deberíamos ser capaces de describir de alguna manera. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho saber cuál es el centroide de la banda de abajo y cuál es el centroide de la banda de arriba. Y si fuera posible, predecir pues de un jalón todos estos puntos, ¿no? Y eso fue el motivo del siguiente desarrollo. Aquí nada más muestro que tienen dispersiones y promedios distintos, la banda de arriba y la banda de abajo, y vean que el promedio que nos da la red neuronal pues es muy escuetito, no representa realmente bien esto. El promedio global es la estrella, el promedio que nos da la red neuronal son los puntos rojos, y es demasiado grueso, o sea, como instrumento de predicción, para efectos de diseño, sobre todo de cosas que están a bordo, porque el espacio es limitado, porque los tiempos son críticos, en fin, por varias razones, como que es importante tener, tener mayor fineza en la predicción. Entonces es insatisfactorio este ataque con una red tan simple. Entonces lo que hicimos fue reconsiderar todo el asunto y modelamos con un modelo que se llama modelo de mezclas gaussianas o de mezclas de gaussianas, para ser quizás un poco más correcto, ¿no? Aquí está resaltado en cuadro verde. No voy a decir mucho detalle sobre esto, pero quizás esto es lo más relevante. Vean ustedes que se trata de una especie de expansión con sus peculiaridades, porque no es una expansión como las que ustedes deben conocer cuando se integran ecuaciones diferenciales parciales. En términos de, no es una expansión infinita, es una expansión finita y no hay una base funcional ortogonal aquí o con una normalización. Esto es un aproximante realmente a una función que es p de x, que en este caso cuando n es una distribución gaussiana normalizada, pues nos devuelve una probabilidad. Entonces aquí lo ven ustedes en detalle, vean que tiene la estructura de una distribución gaussiana, más que estas son multidimensionales. Aquí aparece la matriz de covarianza cruzada, y estos son vectores, todo esto vive en un espacio RD, por supuesto, y la matriz vive en un espacio RD por D. Entonces todo esto es multidimensional, aunque en una dimensión se reduce, por ejemplo, a una distribución gaussiana normal. ¿Cuál es el meollo del asunto? Como siempre pasa cuando uno hace una aproximación de una función, pues es calcular los coeficientes. Y los coeficientes que están aquí son estas CM, para cada, esto se obtiene de manera iterativa para cada coeficiente actualizado, digamos, se obtiene una aproximación de ese coeficiente con base en la probabilidad a posteriori que está dada por esta relación que está aquí atrás. Entonces esto se hace de manera iterativa y uno acaba obteniendo una función que describe a la presión con bastante exactitud. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues lo pueden ustedes ver aquí en estas 3 gráficas. Las 2 primeras son 2 experimentos independientes, distintos, con distintos flujos, desde luego. Lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, si tomamos un aproximante con 2 componentes gaussianos, la curva verde muestra claramente que puede cubrir hasta cierto punto la banda baja, la banda de fracciones volumétricas bajas, después un poquito quizás en la parte media, pero falla gravemente en la banda alta. Si subimos a 4 componentes, por ejemplo, la curva roja ya prácticamente cubre toda la banda baja, un poquito cubre detalles intermedios, pero falla también en la parte alta. Y lo mismo pasa en este otro experimento. Aquí se ve, por ejemplo, la banda verde con 2 componentes gaussianas, pues realmente falla catastróficamente en todos lados, ¿no? Sin embargo, las curvas azules que ven ustedes ahí, se obtienen con 6 componentes de Gauss, 6 términos, podemos decir.
prácticamente reproducen todos los detalles de la distribución. O sea, reproducen todos los detalles de la distribución con mucha exactitud. Se puede calcular exactamente que el óptimo está, la diferencia bayesiana está en 6, en el criterio de Akaike está abierto, entonces uno en principio puede hacer una expansión infinita y tiene la belleza de que nunca se puede sobrepredecir. Esa es una de las características de las expansiones o de las aproximaciones con funciones de este tipo. Más allá de eso, vean ustedes que ahora, cuando juntamos todo esto, podemos predecir para diferentes realizaciones experimentales o diferentes flujos, podemos predecir ahora sí cómo son las distribuciones completas de puntos. Y eso es espectacular porque, fíjense ustedes, aquí tenemos una comparación con el experimento. Esta es la fracción volumétrica local del líquido experimental comparada con la predicción que nos da esta función de probabilidad, y prácticamente caen sobre sobre la recta de 45 grados, que es como debe ser. Si todo es perfecto, deberían caer todos exactamente sobre la recta. No es perfecto, pero es muy bueno de todas maneras. Hay algo de dispersión en los puntos centrales, es decir, que en cierto sentido el modelo queda muy bien optimizado para la banda baja y la banda alta, pero en general los resultados son muy aceptables. Quiero hacer aquí una aclaración. En flujo monofásico, por ejemplo, desde el punto de vista experimental, uno aceptaría eh, pues quizás incertidumbres experimentales de 5% máximo, ¿no? 5% ya empieza a ser un experimento, digamos, poco cuidado. En flujo multifásico se tolera hasta 20%, incluso para reportar resultados en artículos científicos de la primera liga, ¿no? Entonces, quiero decir que aquí lo que están viendo ustedes es que la dispersión de los datos, o sea, la banda de incertidumbre realmente es muy pequeña, porque me parece que está abajo del 10%. Creo que estas dos bandas son del 10%, ahora mismo no recuerdo, pero en todo caso es un muy buen acuerdo con la realidad en el laboratorio. Y entonces nos da capacidad de predecir. Si yo cambiase los flujos de entrada, esa función de distribución me permitiría predecir lo que va a pasar. Un resultado importante, un subproducto de eso, es lo siguiente, y es que podemos, de estas tres imágenes que ustedes ven aquí, perdón, estas cuatro imágenes a la izquierda, pueden ustedes ver la estructura del flujo. Pueden ver las dos fases, arriba se ve en gris claro en la fase gaseosa, abajo en gris oscuro la fase líquida, y podemos asociar cada una de las regiones de esas distribuciones con los marcadores que están acá, es decir, con cada una de las zonas o cada una de las estructuras de flujo específicamente. Por ejemplo, donde está esta X, en la segunda imagen de arriba abajo, vemos ya que estaríamos hablando del frente de mezclado, y el inicio del frente mezclado y el fin del el círculo representaría el fin del frente mezclado. El siguiente círculo representa el cuerpo del bloque hidrodinámico y después ya viene la burbuja de Dumitrescu. Y estas funciones nos permiten saber exactamente cómo están cambiando, cómo está cambiando la cantidad de líquido en cada una de estas regiones. Es decir, no solamente podemos predecir todos los puntos, sino que además podemos saber cómo están cambiando las cosas en cada uno de los bloques hidrodinámicos. Podemos saber, por ejemplo, que los cuerpos, la película de líquido se va engrosando conforme aumenta la presión, mientras que el cuerpo del líquido, el bloque de líquido, se va llenando de gas conforme aumenta la presión. Es decir, la fracción de vacío aumenta en el cuerpo del bloque de líquido. Esto no se sabía antes. Esto ya está reportado en un artículo que fue aceptado recientemente. Otra cosa que podemos decir con estos resultados es podemos predecir la longitud de los bloques hidrodinámicos y de las burbujas. En la imagen de arriba de la izquierda pueden ustedes ver cómo crecen los lotes de líquido. Estos lotes nosotros los llamamos bloques hidrodinámicos, y vean que es un crecimiento no necesariamente lineal. Aquí tenemos pocos puntos porque solo estamos representando tres secuencias experimentales, pero si hiciéramos más experimentos veríamos que es no lineal en el fondo, como debe ser, ¿no? Y también las burbujas, y vean que crecen con tasas distintas, y eso es relevante porque una de las preguntas que estaban abiertas es ¿y qué pasa con la fase gaseosa? Medir la fase líquida es relativamente fácil, y decir cosas acerca de la fase líquida es relativamente eh, fácil comparado con la fase gaseosa, y ahora podemos decir ya cosas sobre la fase gaseosa en el régimen de alta viscosidad. También podemos predecir las velocidades superficiales del gas, podemos analizarlas con mucho mayor detalle en términos incluso de las fluctuaciones para cada uno de los experimentos. Esto es muy relevante
porque las fluctuaciones de la velocidad superficial del gas eventualmente las podemos correlacionar a la propagación de ondas en el conducto. Y esas ondas tienen diferentes efectos que no voy a mencionar ahora, pero que pueden ser muy relevantes en el estudio de estos temas. Podemos saber más cosas, podemos saber, por ejemplo, los tiempos de arribo, podemos saber cada cuánto tiempo o cómo es la distribución de tiempos de arribo de los bloques hidrodinámicos y con qué velocidades pueden llegar. Eso está representado por las dos imágenes de la figura izquierda inferior. Entonces hemos podido sacarle bastante jugo a unos datos experimentales que ya dábamos por muertos aplicando técnicas de aprendizaje automatizado y en particular los modelos de mezclas de gaussianas, que a mí me sorprendió lo que podemos hacer con eso. Por último, comento, esto es trabajo que está en curso ahora, es la investigación doctoral de Margarita Mayoral Villa, que está en Canadá. Estamos analizando el transporte multifásico en yacimientos. Entonces aquí tenemos flujos de varias cosas en un medio poroso. Tomamos datos reales de un campo que nos provee Pemex. Nos deja usar estos datos para tener una idea de qué está pasando. Aquí ven ustedes una ampliación, tenemos una secuencia de pozos. Esta imagen de abajo, cada uno de estos puntitos representa un pozo y hay algunos pozos que son inyectores, otros pozos que son productores, y los analizamos con una red. Bueno, los analiza Margarita realmente con una red. Ya es una construcción mucho más sofisticada, usamos varias técnicas, teoría de grafos, redes neuronales recurrentes y convolucionales para hacer, digamos, un análisis de tipo espacial y temporal conjuntos. Como paso previo a esto, quiero decirles que otra cosa que hemos hecho ya, como que tenemos un antecedente, son los modelos informados. Estos son los modelos informados por la física. No, tampoco entro en detalles aquí. Lo que quiero decir es que si ustedes aplican las ecuaciones que yo les mostré al principio, podemos obtener para ciertas condiciones resultados exactos. Esta es una solución exacta que podemos usar para ayudar a las redes neuronales a predecir lo que va a pasar, y el resultado es esto que ustedes ven aquí. Aquí tenemos 4 imágenes que representan 4 pozos distintos y comparamos la predicción de la red neuronal con los datos actuales. Son datos reales de campo, son medidos en campo, y vean ustedes que el acuerdo entre ambas es realmente sorprendente. No tenemos antecedentes de este nivel de acuerdo entre las predicciones de otros métodos y de otros modelos con lo que están arrojando estos modelos más sofisticados. No obstante, hay debate abierto. A muchos de mis colegas les sigue pareciendo que todo esto es innecesario. Yo también creo que no debemos nunca abandonar la base de modelado tradicional, es decir, aplicar a rajatabla las ecuaciones de conservación, porque es la verdadera manera en la que aprendemos algo sobre el flujo, pero no puedo dejar de ver también que aquí estas técnicas nos permiten sacarle un montón de jugo adicional a estos datos experimentales y que tienen capacidad de predecir y de adaptarse para incorporar nuevos datos no conocidos anteriormente, y entonces rebasan a las correlaciones clásicas en ese sentido. Cierro mi presentación con algunos comentarios finales. Regreso al tema de los efectos no locales. Para mí son críticos porque afectan el diseño, la operación y el control del flujo en todos los sistemas de transporte. Entonces, yo he definido como el futuro de mi línea de investigación analizar realmente los efectos no locales. Eso quiere decir que si yo me paro en un punto del conducto y mido ahí una sola variable, yo debería ser capaz de predecir todas las demás variables y también corriente abajo a lo largo del tubo en otros puntos. Eso requiere un nivel de correlación altísimo y necesitamos muchos datos experimentales para hacerlo bien. Entonces, pues ya tenemos estos antecedentes y yo creo que lo vamos a ir desarrollando así en el futuro. Entonces, la meta es eso, predecir adecuadamente las características de flujo en cualquier punto del sistema de transporte, basándonos exclusivamente en mediciones de la presión en un solo punto. Así de simple quisiera yo verlo, esto en el futuro. Y la razón por la que me baso en la presión es porque todas las interacciones dinámicas de lo que ocurre en el flujo, incluso en el flujo monofásico, están naturalmente codificadas en las series de tiempo para la fricción, para la presión y sus fracciones volumétricas, las fracciones volumétricas del líquido y la fracción de vacío. Entonces, otra cosa es que los modelos de regresión
basados en estas técnicas necesariamente tienen que incluir la evolución espacial y temporal de las propiedades de las fases. Eso es una condición que todavía no alcanzamos porque estamos como en una versión estacionaria en el desarrollo de estas técnicas, y yo creo que si ustedes se dieron cuenta, captaron un poquito la idea, es que los flujos están cambiando en todo momento. Si nosotros incrementáramos la longitud de los conductos, el flujo seguiría evolucionando. Entonces, evoluciona espacialmente, pero también evoluciona temporalmente, y esto habría que verlo e incorporarlo a las técnicas. Creo que con eso termino yo mi presentación, y pues queda tiempo para preguntas, supongo. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, quiero agradecer por la presentación. Fue algo interesante de ver y también fue pues también otra metodología respecto a lo que nosotros hacemos aquí, de un tema pues también bastante alejado de lo que hacemos aquí. Pero bueno, creo que hay puntos en común, puntos en concreto. De hecho, ya sé que hay preguntas por ahí volando. Entonces sí, sí tenemos tiempos para preguntas todavía. Eh, Primero que nada, a quien quiera participar, por favor, levante la mano y le cedemos la palabra. Puede encender el micrófono o escribirla. Ok, Francisco tiene una pregunta, la mandó por el chat, la voy a leer. Muchas gracias por la plática, doctor. Veo que hay muchísimos datos obtenidos que prometen ser relevantes a las explicaciones de los fenómenos de los fluidos. Sin embargo, siento que esto es propenso a un sobreajuste de los modelos. ¿Qué filtraciones de datos se hace previo a la implementación de los modelos para priorizar una interpretabilidad y funcionamiento adecuado de los modelos? Es una pregunta complicada de contestar. Es verdad que los datos que vieron ahora realmente no los manipulamos, los procesamos en crudo, así como salen de los instrumentos. Lo único que hicimos fue eh, ponerlos sobre la misma base temporal. En algún caso tuvimos que hacer un remuestreo porque las tasas de adquisición de los instrumentos son distintas. Por ejemplo, el sistema de tomografía computarizada adquiere una tasa mucho más baja que los instrumentos de presión. Entonces, los sensores de presión los podemos subir a varios kilohertz, mientras que los tomógrafos están en el régimen, están abajo de 100 hertz, ¿no? Entonces, tenemos discrepancias fuertes. Y si quisiéramos comparar, como recordarán, empezamos comparando en el dominio del tiempo. Entonces, si vamos viendo en cada instante qué es lo que está pasando en la presión y en la fracción de vacío, pues nuestra intuición nos decía, bueno, pues en algún punto veré un marcador en la presión que pueda yo correlacionar con un marcador, una fluctuación en la fracción de vacío, y eso no lo encontramos. Ese es un poco mi mensaje, que todo está cambiando, está fluctuando de manera como desordenada, y sin embargo la red es capaz de encontrarlo. Ahora, fuera de eso no hay ningún otro filtrado. Los datos se procesaron así tal cual. Puedo decir con respecto a la red que técnicamente lo que hicimos fue hacer usar, por ejemplo, el K-means mejorado, el plus plus, con un conjunto de semillas aleatorias para iniciar un conjunto de 10 cúmulos de manera aleatoria, y después se iteró un cierto número de veces, se hizo una, una recombinación, digamos, y se volvió a muestrear, y eso lo que tiene tiene el efecto de que garantiza que el gradiente no aterriza en un mínimo local, sino que lo hace saltar de un sitio a otro en el dominio, y entonces tiene mejores posibilidades de converger a un mínimo absoluto, que es esencialmente lo que estás buscando. Y eso fue lo que permitió que se separaran muy claramente los datos en tres bandas, en tres cúmulos de puntos, pero hay que ponerlo a prueba con datos más complejos. Aquí teníamos muy clara la estructura subyacente, ¿no? Que quedó, digamos, denotada por esos colores que yo utilicé para aclarar que los tres grupos de datos corresponden a tres experimentos distintos, pero sí logró discernirlos. Ahora hay que ponerlo a prueba con muchos más datos, desde luego. Habría que ver. No sé si eso contesta un poquito la pregunta, espero que sí. Sí, gracias. Abro de nuevo el foro para alguien que tenga alguna pregunta, comentario, puede alzar la mano o puede ponerlo en comentarios aquí. Yo sé que la plática fue un poquito técnica en algún sentido. Normalmente, pues esto lo he discutido en el foro bueno, en algún otro foro con los colegas de ciencias, pero si llegara a interesarles, si hay algún matemático en la audiencia que quisiera saber o platicar conmigo del asunto, con muchísimo gusto podemos revisar con detalle, sobre todo el modelo de mezclas gaussianas, que me parece fascinante. Gracias. Sí, justo quien te hizo la pregunta es de matemáticas. Ah, correcto.
Entonces, correcto. en lo que veo que si alguien más no te pregunto, no, yo voy a hacer una. Se relaciona un poquito más con la relación que mencionaste que hay con la industria, ya que estás enfocado en la industria, en el caso de la industria petrolera, y mencionaste que tú al momento de hacer tus experimentos y esos haces modelados y no Sí, necesariamente el experimento en sí, porque es caro. Entiendo perfectamente esta limitación que existe en tu campo, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué es lo que le presentas a la industria? ¿Los modelados o si llegas a hacer los experimentos en concreto? O sea, ¿cómo es este acercamiento de, pues a fin de cuentas, sí, de ciencia e industria? sí, no, ahí con la gente que toma decisiones no puedo hacer esta presentación. Desde luego tengo que llegar con una versión simplificada de esto. eh, y presento solamente los resultados, pero además en un contexto como el que puse al principio, donde muestro el beneficio económico. O sea, el detalle con ellos es decirles, miren, ustedes, aunque no sepan lo que estoy haciendo, si lo aplican, van a tener una ventaja económica de tanto más cuanto, o se van a ahorrar todo esto, o les repercute positivamente en este sentido. Uno de los estudios no lo incluí en esta plática, pero de un análisis que hicimos de producción en pozos de campos maduros, eh, hicimos la estimación de costos, la proyección de costos y la tasa de amortización correspondiente y era muy convincente que si se prestaban o si nos prestaban un sistema que tuviera que tener alguna intervención por corrección de algún equipo en pozo, y eso quiero aclarar que es muy difícil lograrlo. A la industria no le gusta parar un pozo por ningún motivo, solamente lo hacen cuando se ven obligados a hacer algún cambio porque se descompuso algo. Pero entonces nosotros lo que les decíamos es, aprovechemos que se descompuso y tienen que hacer esta intervención para que metan los dispositivos que estamos nosotros proponiendo y van a ver que en 6 meses eh, tomando en cuenta todos los costos, incluso el costo de paro del conducto, dependiendo del esquema de producción, pero con la tasa de producción incrementada que nosotros anticipábamos, se podía pagar en esa tasa de producción en un mes y si ellos querían ser conservadores, se podía pagar hasta como máximo en 6 meses. Entonces es muy atractivo económicamente hablando, o sea, se amortiza casi de inmediato y a partir de ahí es pura ganancia, ¿no? Entonces aumentas el margen de ganancia. Deben recordar ustedes que producir un hidrocarburo pues implica a veces meter energía y meter dinero, o sea, cuesta dinero sacarlo de ahí. Y entonces lo que pasa es que el margen se reduce, entonces cuando cuesta mucho sacarlo, el margen que es chiquitito, a veces disuade a los tomadores de decisión de no explotar, de no producir ahí. Y si uno los convence de que puede mejorar su margen, entonces otra vez es atractivo para ellos y empiezan a incorporar técnicas como esta. Claro, Sí, nosotros estamos abocados a resolver problemas de la industria. A veces mi planteamiento, pero mucho de esto, pues, tiene algún carácter fundamental. Por ejemplo, lo que les mostraba yo de la pinza esa que lanza un chorro cavitante. A eso le vamos a aplicar estas técnicas a ver qué obtenemos, ¿no? perfecto. Entonces, nada más para que quede bien claro, les muestras modelados, o sea, o Les no les muestro muestras resultados, absolutamente nada de eso. les mostraría curvas, por ejemplo, voy a compartir otra vez Sí, adelante. para quizás ser un poco más concreto, a ver si me despliega. Por ejemplo, yo les mostraría esto, les mostraría Ujú. estas, ¿no? Por ejemplo, les diría, Que miren, son de modelados. esto es de modelado, pero no les Ok, mostraría las ecuaciones, nunca les mostraría claro, las no, sí, ecuaciones, sí, no, sí, sí, no sí. discutiría los detalles, como lo hice aquí con ustedes, porque yo sé que esta audiencia es más amplia, que hay especialistas, tú me aclaraste que hay matemáticos y que, en fin, puede ser interesante a veces cubrir algún detalle de ese tipo. Pero a ellos yo les mostraría estas curvas y les diría, miren, fíjense, ahora podemos predecir casi con total precisión lo que les va a ocurrir si ustedes operan en este pozo así, pues esto es lo que van a obtener. La otra cosa que yo les mostraría sería esta curva. Por ejemplo, les mostraría estos histogramas donde, miren, Claro, eh, a lo mejor les mostraría estas dos curvas y les mostraría el histograma y les diría, miren, la solución que les proponemos les va a costar poquitito comparado con lo que les cuesta lo que ustedes están proponiendo. claro, Y esto siempre es un punto de, digamos, es muy convincente hacerlo así, yo creo. claro. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Voy a leer, tenemos un par de preguntas más. Sí. Francisco otra vez pregunta, en virtud de eso de tener mayor cantidad de datos, ¿cómo es el panorama de Machine Learning y qué significa DL? Deep Learning en el ámbito de los fluidos. ¿Ve posible generar un conjunto de datos robusto con arquitecturas neuronales más avanzadas tipo Transformers? Sí,
De hecho, Margarita Mayoral Villa está haciendo eso también. Está haciendo uso de transformers. Eh, Ayer revisé el avance con ella y me mostró algunos resultados. En este punto no sé decir mucho sobre el asunto. Necesito realmente sentarme a redactar con ella la tesis y el artículo para entender realmente lo que está pasando ahí. Pero lo que quiero decir es que necesitamos datos de buena calidad y muchos datos. En cuanto más datos tengamos, mejor. Una de las cosas que yo he aprendido aplicando estas técnicas es cómo mejorar los experimentos en el laboratorio. Entonces, nosotros recogíamos antes mediciones donde sentíamos que debíamos recogerlas. Era una cosa así como de, pues yo siento que debo medir aquí y acá. En realidad, esto es la aplicación de estas técnicas y los problemas que hemos encontrado para aplicarlas y sacarle jugo a los datos. Lo que me dejan ver es que tenemos que ser mucho más sistemáticos y sé que tengo que medir más cosas. Por ejemplo, si quisiera hacer una verdadera red, si yo quisiera hacer esto realmente muy útil, tendría que tener como parámetros los diámetros, las longitudes, las rugosidades, mm, el accesorio del sistema, eh, propiedades del sistema como por ejemplo la densidad, la viscosidad de ambas fases, la temperatura. La temperatura es crítica, la temperatura es muy crítica. Todo esto y no la tenemos incluida aquí. Entonces la predicción que hacemos ahorita es una predicción como de juguete realmente y aún así es valiosa como primer ejercicio. El artículo lo aceptaron casi de inmediato. Pasó un arbitraje así, sin problemas, porque no hay nada escrito sobre esto en el campo. Entonces, apenas están llegando las técnicas. Mucha gente se ha ido por la vía del modelado tradicional y por la vía de las correlaciones. Las correlaciones tienen un problema. La correlación se obtiene, es una regresión que se obtiene sobre los datos experimentales, pero solo es válida dentro del intervalo experimental. Una vez que uno sale del intervalo experimental, la incertidumbre crece rapidísimamente y quién sabe qué pasa. Entonces, nadie se la juega, todo el mundo predice dentro del intervalo. En principio, estas técnicas de aprendizaje automático, las redes, por ejemplo, uno las puede continuar entrenando. Entonces, uno le puede seguir alimentando datos según van estando disponibles. Por ejemplo, en campo, se puede tener un sistema de adquisición de datos en tiempo real que esté retroalimentando. Entonces, la red continuaría aprendiendo en principio, ¿no? Eso es algo que no hemos hecho. O sea, nosotros tenemos una imagen estática, porque así hacíamos los experimentos antes, y ahora queremos cambiar ese paradigma para tener mejores datos, muchos más datos, muchas más variables involucradas y tener mejores redes con mejor predicción. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora con la última pregunta, que es de Fabián. ¿Qué aplicaciones tiene el uso e interpretación de estos datos, principalmente en otras áreas no relacionadas con los hidrocarburos, pero sí con el transporte de fluidos? Pues toda la aplicación, yo diría, hace un rato en la mañana platicaba yo con un colega de aquí sobre la geotermia, sobre los yacimientos geotérmicos y los pozos geotérmicos. No tiene mucho que ver aparentemente con los hidrocarburos, pero lo que hemos aprendido con estas técnicas y el jugo que le podemos sacar a los datos experimentales casi es totalmente trasladable a ese ámbito también, ¿no? Más allá de eso, aprendemos cómo construir las redes y entonces entendemos que si yo tengo un vector de datos de entrada, eh, y necesito una predicción, un estimador en la salida, entiendo cómo construir las cosas y más o menos entiendo lo que significa pues tener diferentes arquitecturas y diferentes técnicas de retroalimentación y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces eso nos da una flexibilidad porque datos son datos. Si uno les quita el contexto físico y mira las series de tiempo y le pone, en lugar de la etiqueta presión, le pone la etiqueta, por ejemplo, costo, o le pone la etiqueta información, la que sea, entonces sigue siendo una serie de tiempo y se le puede tratar en abstracto como tal. Entonces la extensibilidad, la aplicación de lo que hacemos, pues yo creo que es total, realmente. Lo mismo pasa con el modelado tradicional. Es decir, las ecuaciones que yo les mostré al principio, normalmente uno trabaja en una forma escalada de las ecuaciones, es decir, las normalizamos en términos de características físicas del sistema y entonces queda un modelo puramente matemático completamente desapegado de su ropaje físico, el contexto físico desaparece. Entonces, el modelo que les mostré al último, lo pongo ya nada más para finalizar en la pantalla, ¿por qué no? Este modelo informado, esta ecuación que está aquí,
es una ecuación eléctrica en realidad es una versión eléctrica de una red que puede ser una red de flujo en medio poroso. Entonces, una vez que hacemos esta abstracción, estamos analizando problemas en casi cualquier contexto que uno se pueda imaginar, siempre y cuando el modelo subyacente, el modelo que representa esa realidad, sea el mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos analizar fluidos como si fuesen movimiento de electrones en un circuito, por ejemplo, y no pasa nada. Tenemos total acuerdo, ¿no? Entonces, aquí explotamos eso y la abstracción se puede hacer y se puede trasladar. Perfecto, muchísimas gracias. Estoy teniendo problemas con la cámara, por eso ya no estoy proyectando, pero muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido bastante provechosa para explorar, pues, cómo se usan procesos tal vez no iguales, pero parecidos en otras áreas, y también para saber esta conexión posible que puede haber con la industria, que yo creo que es algo que poco a poco se va a ir haciendo de este lado de modelos de lenguaje profundos. Y pues bueno, sin Muy más, de bien. nuevo agradezco la presentación, doctor. Voy a dar por finalizar la sesión de Facebook y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por las preguntas.